Hola patronartistas, hace algunas semanas publiqué este precioso punto calado, pero en Nukin, realizado en Nukin, y os preguntaba si queríais que preparase el punto en 2 agujas porque había alguna parte que podría ser complicado pasar de Nukin a 2 agujas, sobre todo para principiantes. Entonces me dijisteis que sí que lo preparase y aquí está, vamos a prepararlo ahora en 2 agujas. Como veis, el aspecto del punto es el mismo, el único que cambia es probablemente pues, la tensión con la que pueda estar tejido y ese tipo de cosas. Y nos vamos a poner manos a la obra directamente. Mi nombre es Mariluz, esto es Patronarte, mi canal de YouTube sobre tejido, y vamos a tejer este precioso punto. Nos ponemos manos a la obra. Lo primero que quiero hacer es explicaros un poquito las lanas utilizadas y la que voy a utilizar, ¿vale? Aquí tenemos una lana 100% merino australiano de más o menos 3,5 de grosor y que he tejido con una aguja de 3,5. Y ahora vamos a pasar a tejer con esta otra lana que tiene una mezcla de un 60% lana y un 40% acrílico y un grosor de unos 5 milímetros y que voy a tejer con unas agujas de 4 milímetros. Y ahora tenemos que montar un número de puntos múltiplo de 3 igual que hacíamos en Nukin. Bueno, pues ya tengo aquí mi múltiplo de 3, en mi caso son 15 puntos y vamos a empezar con la primera vuelta. ¿Cómo empezamos? Ya recordad que tiene 4 vueltas de repetición este punto. La primera sería, hacemos 2 derechos, 1 y 2. Ahora ponemos hebra. A la hora de poner hebra nos tiene que quedar la hebra, como veis, pasamos la aguja por debajo. ¿Por qué? Porque nos tiene que quedar la hebra hacia detrás. Esa es una de las primeras confusiones que había con respecto a el Nukin. ¿Cómo poníamos la hebra? Bueno, pues la hebra en este caso la ponemos pasando la aguja por debajo de la hebra. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es deslizar un punto del derecho. No lo hacemos, solo lo deslizamos. Ahora hacemos 2 derechos. Y aquí viene la otra confusión sobre cómo hacíamos el punto en 2 agujas, que es en Nukin lo que hacíamos era pasar los 2 puntos por este otro punto de aquí, y aquí no podemos hacer eso, con lo que hacemos es pasar este por encima de los dos, cerrándolo por encima, ¿veis?, de esos otros 2 puntos. Y así es como hacemos esas diferencias. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Repetir lo que hemos hecho hasta el final, lo que hemos hecho menos esos 2 puntos derechos del principio. ¿Qué es eso? Lo que vamos a hacer es poner una hebra. Ya veis, ponemos la hebra pasando la aguja por debajo de la hebra, deslizamos un punto, hacemos 2 derechos, 1 y 2, y ahora pasamos el punto deslizado por encima de los 2 derechos, ¿vale? Y vamos a seguir haciendo esto hasta llegar al final, donde vemos cómo lo hacemos. Bueno, ya llego al último punto, aquí lo hacemos del derecho, ahí lo tenemos. Bueno, pues ya tenemos esa primera vuelta. Segunda vuelta era muy sencilla, era toda la vuelta completa del revés, con lo que introducimos la aguja y hacemos un revés, y ahora vamos haciendo reveses en absolutamente todos los puntos. Ahí tendremos un revés, aquí tenemos un revés. Bueno, estoy ya en el último punto, lo termino de hacer y giramos. Y ahora empezamos con la tercera vuelta de la repetición, que es muy sencilla también, es muy parecida. Lo que vamos a hacer es, en lugar de 2 del derecho, vamos a hacer solo 1 del derecho, ¿vale? Y ahora simplemente vamos a cambiar un poco el orden de lo que hacíamos en la primera vuelta. Lo que vamos a hacer es directamente deslizar un punto del derecho, vamos a hacer los siguientes 2 puntos del derecho, vamos a pasar ese punto que hemos deslizado por encima, y después de haber pasado ese punto por encima ponemos hebra. Como veis, hemos cambiado un poco el orden. Antes era hebra, deslizado, derecho, derecho y pasar el deslizado por encima, y ahora lo que hacemos es la hebra al final, y a partir de aquí pues seguimos con el mismo patrón: deslizar, derecho, derecho, pasar la deslizada por encima, y ahora ponemos una hebra, deslizar, derecho, derecho, pasamos la hebra por encima y ponemos hebra, y ahora ya deslizamos, hacemos 1 y 2 derechos y ponemos la hebra por encima de esos 2 derechos. Y si hemos hecho las cosas bien, en la primera vuelta empezábamos con 2 derechos y terminábamos con 1, ahora hemos empezado con 1, nos deberían de quedar 2. Pero antes de hacer esos 2 derechos, no os olvidéis que aquí terminamos con hebra.
todos los dibujos se terminan con hebra. Antes lo empezábamos, pero ahora lo terminamos, con lo que es muy fácil olvidarse de esta hebra del final, ¿vale? Si veis que continuáis y que algo se os ha escapado por ahí, que de repente tenéis un punto menos, seguramente sea que os ha olvidado hacer esta hebra del final. Entonces aquí hay que poner hebra y después de poner la hebra, 1 y 2 derechos. Esa hebra es súper importante. Y ahora ya, para terminar la cuarta vuelta de la repetición, lo que haremos será todo puntos del revés, súper sencillo. Y a partir de aquí, de que hagamos estas 4 vueltas del revés, acordaos de que en las hebras lo hacemos directamente así, ¿vale? Para que nos quede bien ese hueco, queremos ese hueco ahí. Bueno, pues lo cogemos así, como decimos ahí. Bueno, pues eso. Lo que vamos a hacer ahora es repetir todas estas 4 vueltas, ¿vale? Voy a dar a girar el tejido, no voy a terminar esa vuelta del revés porque es simplemente una vuelta del revés. Entonces, como veis, nos queda el punto súper bien, queda igual que, voy a traer la otra muestra, queda igual que quedaba en Nukin, ahí lo tenéis. Aquí también ya se puede empezar a vislumbrar que va a quedar exactamente igual. En cuanto a aumentos y disminuciones, los expliqué cuando hice el tutorial de Nukin, ¿vale? Os lo voy a dejar ahora aquí al final para que, bueno, quienes no sabéis qué es la técnica, pues veáis un poquito de qué va. Es una técnica en la que se pueden conseguir tejidos como los de 2 agujas, pero se hacen con un gancho, ¿vale? Con un gancho con un cable en lugar de con 2 agujas. Entonces, pasaros y le echéis un vistazo. Y la dinámica de los aumentos y disminuciones son igual, ¿vale? Lo único que donde yo digo que hagáis un aumento del derecho, pues hacéis un aumento del derecho como el de aquí, pero ya vais a ver que son muy parecidos. De hecho, en Nukin también se pueden conseguir puntos que no son como los de 2 agujas, ¿vale? Son totalmente diferentes a los de 2 agujas, pero sí que todo lo que conseguimos en 2 agujas podemos conseguirlo en Nukin. No todo lo que conseguimos en Nukin podemos conseguirlo en 2 agujas, ¿vale? Para que quede claro. Entonces, pues le echáis un vistazo allí a lo de los aumentos y disminuciones. Ahora, lo que sí que os voy a dejar es abajo en la descripción el enlace a la web, a www.patronarte.com, donde tenéis la tienda online y también donde tenéis todos los patrones por escrito. En la tienda online ya sabéis que podéis conseguir las agujas que utilizo aquí, están estas, yo uso de estas de metal, pero tenéis también de madera. Lo que pasa es que yo las de madera me dan de entera y no puedo usarlas, pero tenéis también agujas de madera súper bonitas, pintadas a mano, o sea, tenéis de todo allí. Os animo a que os deis una vuelta por la web www.patronarte.com. Y ahora aquí os dejo ese enlace que os decía, ese punto de Nukin, para que, bueno, pues eso, quienes habéis venido porque estas 2 agujas y pues os interesa esa técnica, le echéis un vistacito y para que quienes queréis saber cómo hacer aumentos y disminuciones, pues bueno, podéis aprender allí. Y ya sin más me despido, nos vemos pronto, crea y disfruta.